Pues bueno, Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro que lleva cerca de 25 años o más de 25 años trabajando en la atención integral a las personas con problemas de salud mental. Sobre todo empezó a desarrollar su actividad en Comunidad de Madrid y bueno, es un conglomerado de asociaciones de familiares y de entidades de profesionales que finalmente pues hace unos 25 años acabaron constituyéndose como fundación. Y desde hace cerca de 5 años empezaron a desarrollar también su actividad en el territorio de Comunidad Valenciana y desde entonces pues estamos trabajando también aquí en la localidad de Carcaixent con la configuración de un centro de día y un centro de rehabilitación e integración social, que son dos centros de atención social que se enmarcan también dentro de lo que es el plan estratégico de servicios sociales específicos para atender y prestar servicio en plazas públicas concertadas a personas con problemas de salud mental, todo lo que es área de dependencia. Para nosotros es importante, sobre todo, incidir mucho en el desarrollo y el alcance y el cumplimiento un poco de las acciones que se enmarcan dentro del objetivo de establecer alianzas y reforzar alianzas con otras entidades, asociaciones, federaciones, plataformas que trabajan en el entorno comunitario, porque pensamos también que desde nuestro propio plan estratégico y propio proyecto global terapéutico es importante incidir en la ciudadanía y en la participación, porque es un centro de atención social específico para personas con problemas de salud mental, pero también tenemos un marcado carácter comunitario en la forma de entender nuestras prácticas y orientar nuestras prácticas. Y cuando hablamos de comunitario no podemos dejar de lado también pensar que es importantísimo poder establecer alianzas con otras entidades, con la ciudadanía, con otras asociaciones, con todo lo que es el tejido asociativo de nuestro territorio, para podernos alinear, ¿no?, en la consecución de todo lo que es todos estos objetivos de desarrollo sostenible que de manera transversal van a ir apareciendo, siguen apareciendo y día a día tenemos que ir enfocando un poco el trabajo y la acción colectiva en este sentido. El proyecto de huerto comunitario que llevamos un poco desde hace cerca de año y medio articulando entre estos agentes, ¿no?, que estamos hablando. Somos nosotros como entidad dentro de Fundación Manantial, Centro de Rehabilitación e Integración Social, con la colaboración también un poco de la mano del Ayuntamiento de Carcaixent, de la Regidoría de Medio Ambiente y de la mano de Interpreta Natura y de la mano también de la Estación Agraria Experimental, que están también ahí poniendo mucho saber a nivel técnico en el acompañamiento a desarrollar el proyecto. Pues pensamos que es importante y que está alineado estratégicamente y transversalmente con todos estos desarrollos, o sea, con todos estos objetivos de desarrollo sostenible, de recuperación del patrimonio, de recuperación de espacios públicos y sobre todo con temas como la alimentación sostenible, la concienciación de cuidar el medio ambiente y la participación ciudadana y el poder hacer también de alguna manera un grupo de trabajo colectivo con entidades que estén también en el territorio y que podamos convivir entre nosotros, tanto las personas que atendemos en nuestros centros como las personas que pueden acudir desde otros recursos, entidades o centros, ¿no? Nosaltres tractem d'impulsar el model d'agricultura ecològica. Les varietats tradicionals estan directament relacionades amb l'agricultura ecològica. És un matrimoni perfecte, agricultura ecològica, varietats tradicionals. I l'agricultura ecològica és un model que està regulat per un reglament europeu i la filosofia fonamental és imitar els cicles naturals i tractar en absolut respecte a l'ecosistema del sòl. El que s'està fent així és tot baix el paràmetre ecològic. No tindria sentit estar treballant en un tema de salut mental i no tindre el concepte de salut de les plantes també. Pues un estat de llibertat molt bo, el cacauet té molta faena, com bé pots veure, tens que estar sempre damunt d'ell, birbant-lo, llevant-li les males brosses. Es que yo vine de familia agricultora. Mi abuelo té camps, s'ha passat a mi, i un any van plantar cacau, però per mi és molta feina. Si fa una persona bé, però si fem conjuntament, doncs està bé. Fent així un treball col·lectiu a base de cacau, com pots veure també tinguem tomàquets, garrofó, i la veritat que això ens dona un benefici molt saludable, en el sentit que no siguem inútils, que aprofitem a curt plaç, però aprofitem per manejar-nos en aquestes situacions.
i damunt tinguem gent experta que ens explica les coses com n'hi ha que fer-les. Pienso que es un trabajo muy duro. Yo soy de la generación de los móviles, de los ordenadores, de los videojuegos, y trabajar en el campo me ha sentido mejor, más realizado. Porque en el campo cosechas lo que plantas y te lo comes y es muy fructífero, me encanta. Bueno, pues jo em vaig apuntar al voluntariat senzillament perquè al tindre el meu fill que formava part del grup així en el Centre Cris per fer l'hortet, necessitaven ajuda, necessitaven gent que entenguera un poc del camp, jo entenc molt poquet perquè no m'agradava gens el camp, entonces dic, pues dona igual, anem a acompanyar al xiquet i el que passa que a poc ell va dir que estoy cansado i dic, pues tens que anar, i entonces per tens que anar vinc jo més que ell i així el faig vindre, entonces vinguem els dos, a ell li ve bé fer algo de deport, doblar un poquet el llum, deixar de jugar menys als videojocs, a mi també em ve bé suar, vindré, veure com fem això, m'ensenyen, perquè així el que més ens està ensenyant és un altre usuari que entén de tot, i jo li tinc que preguntar quina feina tenim que fer perquè ell ens ho conte, i així estem treballant i divertim-nos un poc i de quan en quan minxant de lo que traguem. La figura del voluntario es uno de los factores clave también por parte de la entidad. Se hace mucho hincapié en promover el voluntariado y en acercar las acciones y acercar la experiencia del desarrollo de nuestro trabajo y de nuestras prácticas a la ciudadanía por medio de esta vía, ¿no? Y que personas que están interesadas en poder aportar su saber y poder aportar su tiempo y su capacidad de acción y sus ganas de convivir y de compartir puedan enmarcarse dentro de lo que son acciones de voluntariado, ¿no? y que pensamos que es importante porque es nutrir de experiencias a las personas que se vienen atendiendo en nuestros centros y establecer relaciones y enriquecer un poco todo lo que son las experiencias y las vidas tanto de unos como de otras personas, ¿no? Abre ventana de oportunidad a poder generar intercambios de todo tipo, ya sea a partir de la tarea y el encargo que tenemos en común con esta propuesta y con este proyecto de huerto o con otras futuras propuestas que puedan surgir. O sea, a mi no m'agradava el camp. I ara vinc voluntari. O sigui, això fa 40 anys, a mi no m'haver apuntat ningú a vindre. Això és una manera de portar el cos avant i portar, o sigui, de dues maneres, treballant-lo i minxant. Entonces és molt diferent al estar visquent i estar obligat a treballar. Això de ser voluntari és molt més xulo que estar obligat. Un poco a modo de metáfora podemos pensar que el proyecto de Brodsky Convoys, el proyecto de huerto comunitario que se desarrolla de la mano de todas estas entidades que participamos y colaboramos de manera interrelacionada, pues no sé, aporta una mirada extensiva de lo que puede ser la salud social, de lo que puede ser la salud comunitaria y nos descuadra un poco de ese imaginario en el que muchas veces, pues en el caso donde nosotros trabajamos personas con problemas de salud mental, solemos ubicar a las personas con diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la experiencia de poder hacer ahí un trabajo colectivo y un compartir lo común y compartir la tierra en este sentido es compartir la vida, ¿no? Y creo que también esto permite abrir otras miradas y abrir otras maneras de pensar y de estar entre todos y por lo tanto es un factor de salud muy potente y transformador. Des del meu punt de vista, què he notat? Jo he notat il·lusió, jo he notat energia, jo he notat gent contenta, jo he notat gent amb ganes de parlar. Quan una persona té ganes de parlar i comunicar i transmetre, significa que la seva energia vital està bé. Aleshores, jo quan els veig, me venen, me saluden, me comenten, me pregunten. Quan venen a l'estació experimental a l'àrea de Carcaixent se'ls veu que estan a gust, parlant de l'energia vital, i també té molt a veure quan una persona està activa, ells estan actius. Hi ha una connexió que malauradament s'ha perdut en la societat, que aquesta connexió amb la natura, però ha estat sempre en l'ésser humà. Desconnectar-se de la natura té una sèrie d'implicacions a nivell de la salut física i de la salut mental i Estorto el que fa és reconnectar. Sí, me sentí realitzat
treballar en el camp és molt saludable. Pega el sol, pega l'aire. Dona perquè convius un poquet, no és, per exemple, la monotonia d'estar en la família, que si fes això, fes l'altre, és canviar la monotonia. O sigui que per lo de més és molt agradable, és molt social, un treball col·lectiu, només per el benefici salut mental que ens dona, mereix la pena. Ens fa entrar en una aura molt tranquil·la, dona tranquil·litat. De veure-nos que ens sentim valguts per això. Me siento parte del colectivo que ha trabajado duramente aquí en el campo y me siento satisfecho.